días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta. Hoy es jueves 22 de abril del año 2021. Hoy es el Día Mundial de la Tierra y hoy es jueves de refrendos y de Yaris. ¿Tú me puedes explicar qué hace el vicepresidente llegando en un Yaris? Yo de verdad pensaba anoche, oye, primera vez en casi 2 años que tengo que en verdad felicitarlo, porque a mí me parece un ejemplo que el vicepresidente sea el primero que se vacune de AstraZeneca, aún cuando ya no hay más cupos. O sea, aún cuando hoy te iba a convencer a ti y ya tú no te puedes meter porque ya no hay cupos. Sí, pero me parecía un buen mensaje. De la primera vuelta. Acuérdate que de la primera vuelta, y puede ser que en la primera vuelta haya habido mucho apetito de la gente que quiere vacunarse. Pero el mensaje es bueno. Lo iba a felicitar porque, como dices, el mensaje es bueno. Pero entonces él va y llega a un Yaris. Bueno, es que es tan forzado. Los asesores, y aquí comentábamos fuera del aire con Flor, que los asesores tanto del presidente Cortizo como del vicepresidente Cortizo necesitan un curso urgente en manejo de opinión pública. Porque hacen exactamente lo contrario. O sea, la empatía que debe mostrar un gobernante o un político con la comunidad la primera característica que tiene que tener es que debe, aunque sea, parecer auténtica. Y entonces, evidentemente, cuando el presidente Cortizo llega en taxi a los eventos del 9 de enero, allá en el Monumento a los Mártires, y cuando el vicepresidente Carrizo llega en Yaris, manejando un Yaris a vacunarse, pero atrás viene la caravana del Land Cruiser Prado, el mensaje que se manda es de show, de propaganda, no de autenticidad. Entonces, eso no hay que ser ni siquiera un experto para percatarse de eso. Pero bueno, esa es parte del show y el show debe continuar. Sí, ni siquiera pudieron mandar bien el mensaje. Flor, hoy a nivel internacional la noticia más importante es sin duda la cumbre organizada por los Estados Unidos para retomar el liderazgo en el tema del cambio climático. Recordemos que el presidente anterior, el expresidente Trump, había abandonado ese tema. Incluso él había insinuado que lo del cambio climático era un cuento chino para favorecer la preponderancia de la economía china sobre la del resto de Occidente, porque las restricciones que se ponían a las emisiones de acuerdo con el protocolo de Kioto y demás compromisos de la cumbre de París sobre el cambio climático eran muy difíciles de comprobar y de supervisar en China, mientras que en el resto de Occidente era muy desventajosa. Bueno, el presidente Biden ha abandonado ese discurso, ha retomado el liderazgo y ha convocado esta cumbre hoy y mañana con 40 líderes mundiales, incluidos los líderes de todas las potencias, es decir, Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia, e incluso un líder espiritual como el Papa Francisco. Así que hay que estar pendientes de eso, que emblemáticamente comenzó hoy, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Es correcto. ¿Vieron la vacunación esta mañana? Estábamos comentando. ¿Cómo nadie le dice a Gaby Carrizo lo ridículo que se ve llegando en un Yaris, manejándolo él y con una caravana de Land Cruiser detrás? Explícame. Ahí hay un problema. No sé si será el asesor, porque debe ser un asesor de imagen, de comunicación, no sé lo que tenga. Alguien le dijo, mira, llégate en un Yaris, porque la vas a votar con el Yaris. Nadie se come el cuento del Yaris. ¿Quién ha visto el vicepresidente en un Yaris? Por Dios, es el vicepresidente. Si fuera en su carro normal. Si fuera con autenticidad, como lo hacía Pepe Mujica en Uruguay, que manejaba su Volkswagen viejo todos los días, todos los días, y sin escolta ni nada. Eso es igual como para el 9 de enero que el presidente Cortizo llegó en un taxi. Eso es tan forzado, tan forzado. Eso no vende. O sea, eso es vieja escuela de comunicación. Modernícense. Atenógenes, produce el efecto exactamente contrario. Exacto. O sea, señores, allá de comunicación. Ya verán los memes, las caricaturas. Alguien que le diga al asesor de imagen de comunicación del vicepresidente que se modernice, por favor. Esa estrategia es pésima, es mala, le hace daño. Pésima. Y realmente daña el efecto. Yo estoy claro y consciente en lo que ellos querían. Porque quizás a lo mejor esperaban que a esta fecha... Es bajarlo. No, es que esperaban que a esta fecha la gente no estuviese inscrita como voluntaria. Pero el efecto fue contrario. La gente masivamente se fue a inscribir.
Entonces, pues ya el efecto no era el buscado, trataron de darle la vuelta y realmente fue un error pésimo y que realmente yo responsabilizo directamente a los encargados de imagen, a menos que sea el vicepresidente que ha tomado la decisión, dicen un Yaris. Sí, no sé. Es cuestión de timing No sé, también. no sé. Es No cuestión sé, de pero timing te- porque si el anuncio de que el vicepresidente iba a ser el primer vacunado se hubiera hecho un día antes de que iniciara el proceso de inscripción para los voluntarios, para las personas que querían vacunarse con la vacuna AstraZeneca voluntariamente, se causa el efecto de, oye, están mandando, parecido a lo que hizo Angela Merkel en Alemania, ¿no? Que se vacunó con la vacuna de AstraZeneca y mandó un mensaje a la población que todavía estaba escéptica de colocarse esa vacuna por los problemas que ha tenido sobre todo más a nivel de comunicación que otra cosa. Porque científicamente tanto la EMA como es decir, el regente de medicamentos de Europa, como la FDA, han dicho que los efectos de trombos con la vacuna AstraZeneca son remotísimos, es decir, son infinitesimales comparados con los beneficios. Pero no se hizo así. Se anunció anoche que ya cuando estaban los cupos llenos a Tenógenes, se anunció que el vicepresidente iba a ser el primer vacunado y bueno, ya el show de hoy en Yaris, ya eso es a otro nivel, ¿no? Ya No, eso- ahí es solamente él, como dijimos, se supera a él. Yo de Solo se verdad supera. no entiendo. O sea, pero bueno, lo otro sobre la vacunación Ahora, fue y interesante. no es que nosotros estamos viviendo en otro país, porque yo estoy escuchando y leyendo los comentarios en redes y son iguales a lo que Por tenemos aquí. supuesto. Hombre, ¿no? No estamos en un país aparte. No. Es lo mismo que la gente está opinando acerca Yo no del sé, en vicepresidente verdad. Yaris, pues. Más allá de su net center, que Todos, obviamente lo empuja, mira, ¿no? todos Pero- los presidentes hacen este tipo de bobadas, ¿no? Digo, Martinelli hizo 800 así. Oh, sí, eso es normal. No es una, normal. no 800. Por eso, pero tienen que renovar Varela el librito. también hizo, Varela también lo hizo. Tienen que renovar el librito. Esa es la vieja escuela. Ay, sí, fatal. De comunicación. ¿Usted se imagina a un Y eso no se lo come vicepresidente? nadie. Oye, escúchame esto. ¿Ustedes se imaginan a Isabel de San Malo llegar así en una... Ay, No. no, antes muerta. Antes le da un beri. es que No, Es es la que vieja respetar escuela. es que la gente, es que claro. Yo claro, es acepto, que mira, gente- la época de Martinelli quizás era otro momento y él lo hacía y la gente lo aplaudía, pero o la época de Varela incluso hace poco, pero ya estamos viviendo en otro momento de la comunicación. no, fatal. Eso ya no pega. O sea, modernícense, por favor, búsquense un asesor más. Sí. Ey, gente no, moderna. no se busquen a más nadie. Porque bueno, como lo estamos recomendando, entonces se buscan 2 asesores más a los que ya Exacto. tienen. Después dice Y le pagan a los actuales. Atenógenes Sí, nos dijo. recomendó. le pagan a los actuales y a los nuevos. No, Lo que- mejor bueno. no. No Bueno, le hagan caso. a él, Sentido no. común, Oye. nada más. Sentido común, usen el sentido común. Otro tema que vale la Fatal. pena comentar por lo menos es la fulminante y repentino cambio en Pandeportes. Eduardo Pero espérate, Cerda. un momento, yo estaba diciendo algo de la vacunación. Perdón, Flor. Oh. No, pero quiere meter a lo de Pandeportes. la de- Él quiere, no, él no, tiene, no. lo tiene No, dale, afectado. dale. Ahora hablemos de Él está, Pandeportes. Dale. él está afectado de eso. Dale. Escucha. El otro tema de la vacunación, que ahora ya se me olvidó. Es que ustedes son una La cosa. descarrilamos. Ya se me Guido olvidó. descarriló. Ya me acordé. Espérate, yo te voy a decir en un segundo. Lo otro de la vacunación es que dice Sucre que él ya había anunciado hace un mes y pico que las empresas privadas podían traer las vacunas. ¿Dónde y cuándo? Mira que yo iba a hacer la misma acotación porque yo no me di cuenta. O sea, Yo me di cuenta de lo de ayer. Es más, yo pregunté entre los hospitales privados a ver si ellos tenían información acerca de eso y me dieron lo mismo. Espérate. ellos le respondieron no como en sé. octubre que no Así a es. su solicitud. Hubo una Sí. solicitud Sí, pero con Un respuesta ofrecimiento, negativa. Más que solicitud, un ofrecimiento. así Iban a es. dar hasta el algodón y Exactamente. le dieron que no. Y entonces ahora. Pero no entendí. ahora, ojo, y ahora lo que nos dicen los dueños de hospitales privados es que, espérate, pero es que yo creo que se está refiriendo a intermediarios o a farmacéuticas que puedan traer la vacuna, no necesariamente a los hospitales. Entonces hay una confusión ahí y el ministro le va a tocar aclarar bien eso porque sí hay interés. Él dice que ya lo aclaró y me tú no lo parece. escuchaste. Sí, eso es lo que digo. ¿Qué? Pero espérate, yo pensé incluso, me sentí mal porque ¿será que Sí, yo no lo he también. Yo me puse a escuchado? googlear. Yo Yo escuché, era el y único- me puse a googlear. El tema no. es que los No se había únicos escuchado claramente eso. ¿eh? los únicos que pueden traer vacunas hasta ahora, que yo sepa, son los estados. Exacto. En todas partes del mundo.
No, en Colombia se está haciendo y particulares están llevando vacunas. Están comprándole vacunas a los laboratorios. Sí, está pasando en otros países. Porque yo lo que entendía era que los estados distribuyen a través de los privados. Pero es que eso agiliza el proceso. Bueno. Obviamente cuesta. La vacuna del Estado es gratis, la privada va a costar, pero va a agilizar el proceso. Pasó inclusive antes que la vacuna de influenza fuera gratis. Se aplicaba la vacuna en muchos hospitales privados en Panamá y tenía un costo, obviamente, ¿no? Entonces uno decide después que ya el Estado comenzó a comprar la vacuna y la aplicó gratis, bueno, me la aplico en la privada o voy al Estado y en el centro de salud me la aplico. Entonces ya es una decisión individual y particular, ¿no? Muy bien. Pero sí, de verdad que yo pensé que a mí se me había pasado o no había escuchado al ministro hablar acerca de eso. Él dice que hace un mes lo dijo. Ayer fue que lo escuché, de verdad. No sé a quién se lo habrá dicho. Y no sé a quién se lo habrá dicho. Bueno, te damos la palabra que lo dijo. Y entonces después volvemos porque me acabo de acordar de otra cosa. Pero tú eres primero, Guido. Gracias, Flor. Guido quiere hablar de Héctor. No, yo simplemente quería hacer un análisis del cambio repentino, abrupto, sin que hubiera la menor sospecha, porque hasta hace unos días el diputado Héctor Brands aspiraba a ser presidente de la Asamblea Nacional. Estaba en la lista, en la baraja de los aspirantes. Y repentinamente, y literalmente de la noche a la mañana, entre ayer y hoy, nos enteramos que ha sido designado director de Pandeportes. Y el señor Eduardo Cerda, como como ha ocurrido con la mayoría de las personas que dejan de estar en determinados cargos en el gobierno, no se van para su casa, sino que se les asigna otra posición. Sí, se va para el centro. Ellos no saben, votar, ellos reciclan. Sí, no, se va de coordinador regional del Centro Nacional para Provincias Centrales que abarque ¿Eso qué es? No sé. Eso es una cuestión que tiene que ver con la seguridad pública. Iba a preguntarle. El CON es el Centro de Operaciones Nacionales que tiene que ver con la seguridad deportes pública. en eso? Ya. Bueno, es el reciclaje, Flor. Oye, lo otro es que queda, en vez de entrar, queda su suplente, que es bien fiel al PRD, pero ¿por qué existe este cargo de suplente? Todavía no entiendo. Ayer conversábamos que quitaron como una gran cosota al segundo suplente, porque habían dos, además. La gente se le olvida esa belleza. El suplente aparece en situaciones como esta. Bueno, yo quiero tener un suplente aquí. La histórica... En situaciones como esta, para eso se necesita un suplente. Explícame. O sea, si al principal lo nombran, es que al principal no lo tienen que nombrar para un puesto. Si sus electores lo escogieron para estar 5 años en la asamblea, o es que el PRD no tiene más gente profesional. Sí, pero no es el primero que lo hace. Así es. Pero fíjate, no está bien. O sea, pero la gente, Flor, pero la gente se enferma, a la gente le surgen situaciones de emergencia, etcétera. Y entonces se requeriría tener un suplente para esos casos. Lo malo es que los suplentes aquí son otra carga para el Estado, para el erario, porque devengan un salario, aunque no estén ejerciendo el cargo de suplente. Y tienen el mismo trato que el príncipe. Son diputados. Entonces, eso es lo que habría que revisar en una futura reforma o cambio constitucional. Ahora, pero sí quisiera decir... Las suplencias en otrora eran parte del rejuego político de la conformación de alianzas y todo esto. Por eso teníamos 2 suplentes. Ahora, para presidente había 2 vicepresidentes. Lo de Héctor Brands. Para alcaldes había 2 vicealcaldes. Para diputados había 2 suplentes del diputado. Era para facilitar la conformación de alianzas políticas. Lo de Héctor Brands en Pandeportes sí no me agarró de sorpresa, porque él estuvo involucrado directamente en toda la parte del desarrollo del plan de trabajo del señor Cortizo en lo relacionado con el deporte. Te ponen nombrando desde el principio. Esa es la parte que quedó en el aire. Me imagino que tenía que decidir entre Asamblea o Pandeportes. Además, Cerda venía saliendo y lo venían sacando de ahí desde el año de la ñaupa, desde que Oscar Ramos estaba con su movimiento AMPIME, también tenía Pandeportes ahí conversándose. Entonces, si lo iban a sacar, ¿por qué no lo sacaron en ese momento? Y si lo sacan ahora, ¿por qué lo están sacando? Cero comunicación. Sí, es cierto. Ahora, y explicar las razones, porque más allá de que sea el diputado y todo aquello, yo creo que el detalle de que había hecho el plan de trabajo de deportes del plan del gobierno actual es un elemento importante. Explicar ese contexto del señor Héctor Brands para que mucha gente no piense que lo está sacando de la Asamblea y Héctor Brands está asumiendo esa posición ahora, sino que había un trabajo previo.
Y en cuanto a la suplente de Héctor Brandt, sí no es una pintada en la pared en el PRD. Sí, no. Es, No es bien línea dura. Es línea dura del PRD. Ella y es presidió miembro la comisión de elecciones internas Exactamente. en las primarias. Conoce el PRD por dentro. Es una figura clave importante dentro del Partido Revolucionario Democrático. Entiendo que es hija de Sí. una fundador del PRD. Así es. Más o menos así como es. Bolota. Así es. Ajá. Ahí a la vida, loco. No, Bolota. Hoy Guido vino. Bolota dice. Esa ¿Ustedes no vieron el comparación. tuit de Bolota? Lo que puso en redes sociales Bolota, de que a él, su mamá, fundadora del PRD, no le perdonaría abandonar la fila del partido, pero está como preparando el camino. No, pero creo que Emily Miró es más que Bolota. Creo que es más. Ella sí está involucrada en las elecciones internas del PRD. Por lo menos en los últimos 5 años la vimos muy involucrada en eso. Así que, con todo y que es suplente, sí tiene conocimiento del movimiento de partido. Ahora, ¿qué línea dentro del partido? Porque ustedes saben que dentro del partido PRD hay muchas líneas. ¿Qué línea sigue? No sé. Si es la línea de Benicio, si es la línea de Pedro Gaby Miguel. Carrizo, si es la línea de Pedro Miguel, porque hay un montón de líneas dentro del PRD. Eso. Sí, que Lo que sí desastre. resulta sospechoso es lo que tú dijiste al principio, que hasta hace una semana Héctor Brandt sonaba como presidente de la Asamblea y que ahora de repente lo descarrilaron. Pues. ¿Y qué pasó con Bueno, el... acuérdate que no es la primera vez que pasa. La última vez, el diputado Roberto Ábrego, que sonaba y aspiraba a ser presidente de la Asamblea, Lo movieron terminó para el canal. nombrado en la Sí, autoridad sí, del canal sí, de Panamá. Sí. Le están Entonces, quitando, están quitando los obstáculos del camino ahora, Inicio. Los obstáculos del camino a alguien que va a ser finalmente el presidente. ya de la avisó que Asamblea. iba Porque había solamente dos corrientes. Sí. Era la corriente donde estaba el señor Héctor Brandt y la corriente del señor Benicio Robinson, que ya tiene mayoría. Ya eso no es discutible. Ya Sí, tiene la ya, y mayoría. además él lo dijo, Sí. ya, dice, él lo dice. Y ¿es el mismo o el que él designe? Es el que, sí, yo Ya. creo que así es. ¿El mismo o el que él designe como presidente de la Asamblea? Bueno, esa es la política criolla en acción. Y hay mucha política criolla en acción, eso también es cierto. Tenemos una pausa, regresamos aquí en breve en Cuarto Poder y vamos a hablar acerca de... Pero oye, yo no dije lo otro. Perdona. Perdón. ¿Qué cosa ibas a decir? Lo del ministro de Comercio. Cuéntalo. Tú viste que antes de ayer presentaron las propuestas los gremios y entonces las propuestas de reactivación económica y sale hoy el ministro de Comercio, que parece ministro de Turismo porque anda como de viaje y entonces como en la otra tierra, yo no sé, y entonces dice que hay propuestas aquí que ya teníamos nosotros en nuestro plan de reactivación económica. Explícame, primero, ¿dónde está ese plan? Y segundo, si estaba en su plan, ¿por qué no lo han hecho en 15 meses? Exacto. Ya, nos podemos ir a cambio. Ahora sí, pues vámonos a la pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar acerca de por qué el panameño es tan pasivo con la denuncia de corrupción. Houston, tenemos un problema. Ya regresamos. Hola, ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado del día en línea. Ya está en El invitado contacto. del día es el psiquiatra y terapeuta Rogelio Moreno, amigo de la casa. Buenos días, Rogelio, bienvenido a Cuarto Poder. Rogelio, el martes en la reunión plenaria que hicimos en el Club Kiwanis de Panamá, y que fue una reunión plenaria abierta, no solo a miembros del club, sino a invitados a los que se les comunicó que íbamos a tener esa sesión, la psicóloga clínica Natasha Wolskowinski, también amiga de la casa, abordó el tema de por qué los panameños somos o tenemos o sufrimos de pasividad ante los actos de corrupción. Y ella explicó de manera muy coherente, muy profesional, de que desde el título ya tenemos un problema, porque cuando pensamos en que los panameños son pasivos ante la corrupción, no nos incluimos. O sea, pretendemos que otro sea el que marque la pauta y no comenzando por nosotros mismos. Es decir, ella planteaba qué hace cada uno de nosotros, cómo reacciona cada uno de nosotros ante los actos de corrupción y las situaciones de injusticia que se ven cada día en nuestro país. Entonces, partiendo de ese abordaje, Rogelio, tu opinión sobre ese tema. O sea, ¿por qué la colectividad, digámoslo así, reacciona de manera distinta a cómo reacciona, por ejemplo, un individuo? ¿Y qué se puede hacer para que, como en otrora sucedió, por ejemplo, en la lucha contra la dictadura, que todos nos unimos, todos reaccionamos, todos, o la mayoría, pues, decidimos salir a las calles a combatir ese régimen? Ahora las redes sociales han ocupado parte de ese espacio, pero hay jóvenes, le decía yo a Natasha, hay jóvenes que sí están ocupando ese espacio en las calles,
en casos que se han visto como el del CENIAF y otros que salen a protestar. Buenos días. Gracias siempre por darme un espacio para conversar con ustedes y poder compartir mis ideas. La pregunta es muy relevante porque es un tema de preocupación para mí también como profesional de la salud mental. Voy a explicarlo justamente como tal. Ante cualquier situación peligrosa o potencialmente peligrosa o activamente perjudicial, el cerebro puede hacer una de tres cosas. Yo me enfrento, si no entiendo la situación, no hago nada. Eso en tal caso sería ignorancia o quizás inmadurez. La persona no tiene la experiencia suficiente para saber que tiene enfrente así una situación peligrosa o activamente perjudicial para ella. Yo creo que ese es el caso de muchos panameños, más que todos los más jóvenes, que no estuvieron tan de cerca de la época de la dictadura y otras épocas que otros vivimos y sí sabíamos muy de primera experiencia el perjuicio que estábamos viviendo. Quizás ahora hay una distancia para muchos y desafortunadamente para otros es un tema de ignorancia. Esa es una respuesta del cerebro ante una situación perjudicial. No reacciono por ignorancia o inmadurez. También puede que sea pasivo porque tengo un trastorno de personalidad, que es lo que he expuesto muchas veces también respecto a la corrupción, y soy antisocial o narcisista, y aunque entienda la situación, simplemente no me interesa qué le pasa a los demás, siempre y cuando yo esté bien. Es una postura bastante egoísta, egocéntrica. La tercera opción del cerebro ante una situación de este tipo es que sé que está ocurriendo, pero no hago nada porque tengo miedo a que si yo actúo, viene un mal peor todavía. Es un asunto simplemente de apuesta por cuál es el mal peor. Yo evito el mal peor, que sería que si yo reacciono, alguno de estos corruptos me va a hacer un daño todavía peor y mejor me quedo tranquilo. Así que tenemos en este escenario estas tres opciones. Se vencen únicamente cuando la colectividad logra unirse. Cuando le logramos explicar a los ignorantes, a los inmaduros, o a los que por situaciones de su vida son muy jóvenes y no han atravesado por otras vicisitudes de la vida, explicarles qué tenemos enfrente para que lo sepan. Así que tenemos que educar a aquellas personas que no lo saben, que por falta de experiencia o ignorancia no lo comprenden. También tenemos que unirnos igualmente para saber que si estamos todos unidos, podemos tranquilizar nuestros miedos y vencer al oponente o neutralizarlo en tal caso. Y también tenemos que unirnos para señalar a aquellos que funcionan de manera egoísta para lograrlos, de alguna forma, si se puede, reclutar con el bien común. Así que este es el planteamiento desde el punto de vista de ciencias. Históricamente, las tres se ven claramente en los panameños. Hay un tema también en particular con los panameños que yo también he propuesto junto con el tema de la corrupción, es que nosotros históricamente hemos sido muy vulnerados, nos han tratado siempre como niños, eso nos deja en el plano de ser muy inmaduros como sociedad. Otras sociedades más avanzadas se han aprovechado de nosotros, o grupos muy selectivos se han aprovechado de la mayoría y nos tratan como niños y no nos dejan crecer, no nos dejan madurar, no nos dejan ensayar nuestra capacidad de reflexionar. Ese es un tema muy panameño. Y junto con este trato, también pasa que nunca nos hemos acoplado. Aquí en Panamá no ha habido guerras civiles ni desastres naturales mayores que nos lleven, que nos inviten a cuestionarnos mucho más. Así que nos hemos mantenido como en células dispersas sin unirnos, que es la única solución para poder vencer esta pasividad. Yo quiero aclarar. No sé si logré explicarme con toda esta explicación tan larga que comenté. No, sí. No, clarito. Pero el tema de nos tratan como niños, a mí me gustaría que se ahondara un poquito más. ¿En qué sentido, quién y cómo? Ok. Bueno, tenemos dos tratos de niños, el actual y el histórico. El actual es peor. Históricamente es porque, primero, la colonia tenía todos sus intereses en nuestra tierra, su posición geográfica, país de paso para comercio y todo lo demás. Los americanos igualmente. Así que siempre nos han utilizado. Nosotros somos segundo plano. El gold roll, silver roll. O sea, está muy, muy claro también históricamente. Entonces, si tú a un niño lo tratas siempre como incapaz, como de segunda clase, nunca le das la oportunidad de que él ensaye sus capacidades para que él sepa de qué él puede ser capaz de lograr, de no lograr. Es un ensayo que se requiere, un espacio que se requiere con dignidad, que no nos han dado históricamente. Si vemos ahora mismo la forma en cómo las autoridades nos están manejando,
yo creo que un poco de narcisismo, porque les gusta ser autoridad y todo lo demás. Es lo mismo. Cuando nos imponen tantas cosas, porque es que si no, no lo hacen. Es trato de niños que no deja que nadie entienda por cuenta propia cómo es la manera de proceder, porque la entiendo, no porque me la imponen como un niño que no entiende nada. A eso me refiero. Es que prefieren ese trato de niño a tratarte como ciudadano, con derechos, con responsabilidades, con deberes. Entonces, prefieren simple y sencillamente utilizar el camino más fácil para ellos, y es el camino, la mayoría de las veces, del autoritarismo, porque esa es una cualidad puntual y muy peligrosa del poder. Entonces, las instancias llamadas a llamar la atención de un ejecutivo para que no utilice o no aplique ese rol, Rogelio, no funciona, y es específicamente la Corte. La Corte está llamada casualmente a llamarle la atención al Ejecutivo para cuando trata de, o al Legislativo, en ambas vías, ya sea el Legislativo o el Ejecutivo, cuando tratan de jugar ese rol de padre solucionador de problemas, o mejor dicho, padre consentidor, porque creo que esa analogía que tú utilizas es la correcta. A mí me gusta más quizás aquella en donde el que gana la elección se cree el capataz de una finca y hacia abajo todos son peones y todos tienen que hacer lo que el capataz diga. Pero es muy similar a lo que tú acabas de plantear, Rogelio. Déjame hacer déjame hacer un aporte aquí de un planteamiento un poco diferente a lo que dices, porque el camino más corto no es ser autoritario y que los demás me obedezcan. De hecho, ese camino es mucho más largo, mucho más ineficiente, gasta mucha más energía. Si un buen director de Hacienda tiene un capataz, su mejor apuesta es que el capataz entienda y se sincronice con él. Si el jefe de la Hacienda le dice al capataz lo que él desea y el capataz tiene capacidad, iniciativa y se acoplan, el sistema es mucho más eficiente, y mucho más productivo. Entonces, en cualquier que sea el proyecto que tengan enfrente, si se sincronizan, si se logran acoplar bajo un entendimiento. Cuando tienes una situación donde tienes una autoridad y los demás son niños, y los niños no piensan y no hacen nada y hay que estar regañándolos y todo lo demás, eso es altamente ineficiente, pérdida de energía y pérdida de productividad. Claro. La razón de que las autoridades eligen este camino no es porque es más fácil entonces, es un simple punto de vanidad, de egocentrismo. Yo me siento que soy el jefe y ustedes los que no saben. No es ni siquiera un asunto de derechos y deberes, es un asunto de total narcisismo, de estar en posiciones de vanidad altas con supuesto poder, cuando realmente es lo peor. Lo que más queremos es que se sintonicen conmigo a través de explicaciones, no a través, como dije hace un momento, de pretensiones de autoridad. Son pretensiones. El camino no es más corto, es más largo y mucho más lleno de errores y desaciertos. Rogelio, hablando un poquito del tema de la salud mental, hay datos que revelan, por ejemplo, en la página Our World in Data, que anualmente cerca de 800,000 personas mueren por suicidio. Ya es 1,000,000. Cada año. Ya subió 1,000,000. Bueno, Sí. bueno. Sí, porque estos datos son del 2017, según leo aquí. Es decir, eso implica a una persona cada menos de 35 segundos que en el mundo se quita la vida por Y en diferentes Panamá causas. uno cada 3 días. Y sin contar con que hay un subregistro, porque en algunos países, Por el estigma. por el estigma y porque es ilegal, por ejemplo, ayudar a una persona, asistir a una persona a suicidarse, entonces muchas veces quedan en un subregistro. En Panamá hay varias agrupaciones que han surgido, que están apoyando líneas de asistencia, etcétera. Entiendo que hay un foro próximamente, un panel de la agrupación Rompamos el Silencio. Y este es parte de lo que debería estar haciendo también el Estado, asistiendo, porque es un tema de salud pública, sin duda alguna, de salud mental, pero es un problema de salud pública. Y a eso le sumamos además que está pendiente por una nimiedad, que es que no se ponen de acuerdo entre psiquiatras y psicólogos, el tema de la ley de salud mental en la Asamblea. Específicamente las certificaciones. La certificación que debe emitirse sobre salud mental. Entonces, háblanos un poco sobre esto, Rogelio. Tú que dominas el tema y que lo has estudiado.
Hace poco estuve en una conferencia de neurociencias, hace un mes exactamente, de categoría mundial. Y los estudios cada vez más revelan, enfatizan que nuestros cerebros realmente funcionan y se forman de manera conjunta. No hay un individuo. Nosotros somos, y los cerebros actúan en esa forma coordinada. Somos, todos los seres vivos son así, de hecho, pero sobre todo los seres humanos, esta capacidad de vincularnos socialmente es nuestro éxito o nuestra perdición. Tenemos síntomas emocionales que son justamente producto de nuestro desencaje social. Cuando alguien tiene depresión, ansiedad, preocupaciones, tensiones, como le quieran llamar, agobios, los profesionales buscamos realmente cómo se encuentra su mundo social, porque ahí está la raíz del problema. Veamos los homicidios, que es hombre contra hombre, y los suicidios, el hombre se mata a sí mismo, como dos soluciones nefastas al mismo problema. De hecho, la corrupción es también parte de este abanico. Son soluciones justamente al desencaje social que tenemos, al estado constante de desconfianza en el que vivimos. Entonces, ¿tú eres culpable de lo malo que me pasa a mí? ¿O yo soy la persona responsable y yo soy el que me tengo que avergonzar de mí mismo y me suicido entonces? ¿O simplemente tú eres un vehículo del cual yo me aprovecho para yo estar bien? Todos estos escenarios lo que hacen es que dibujan claramente, proyectan claramente que no estamos socialmente encajados. En un grupo, en una comunidad en donde todos pertenecen y todos colaboran, no hay síntomas emocionales, no hay depresión, no hay suicidio, no hay homicidio, no hay corrupción. La gente sería incapaz de aprovecharse unos de otros porque saben que el bien común es lo mejor. Y siendo que todos pertenecen, no hay ni vergüenzas para suicidarse ni rabias para matar. Así que el punto que las ciencias están demostrando muy contundentemente es que entre mejor nos vinculemos, mejor funcionamos. Por eso es que yo he sido tan activo contra el tema de la corrupción en señalarlo como un problema de nuestras mentes y de nuestra sociedad a ese nivel mental. Justamente el tema de la prevención primaria que hablábamos y que es el tema justamente que Rogelio abordará en el panel de Rompamos el Silencio, que va a transmitirse a las 10 de la mañana por ECO el miércoles 28 y por Oye, Canal 7 a las 8 de la noche, y además transmitiremos simultáneamente en varias redes que estaremos comunicando. Rogelio, prevención primaria, la importancia de la prevención primaria. ¿Y en qué consiste? Claro. Ajá. En medicina tenemos 3 tipos de prevención. Prevención primaria es cualquier medida que nosotros hagamos para evitar que una enfermedad aparezca, que es el caso actual de la vacunación. Cuando nos vacunamos, evitamos disminuimos tremendamente la probabilidad de que una enfermedad se dé. Y si se da en tal caso sería muy leve. Así que esa es prevención primaria. Prevención secundaria es la medida de detección temprana de la enfermedad para tomar medidas a tiempo, de modo que la enfermedad no evolucione a una situación peor. La mamografía, por ejemplo, o los test psicológicos para saber quién está deprimido, quién está en riesgo de suicida, son casos de prevención secundaria. Y prevención terciaria son ya las medidas cuando la enfermedad está en desarrollo y lo que los médicos tratamos de evitar es que haya un desenlace de consecuencias a largo plazo o un desenlace fatal. Eso ya son medicina, cirugía, hospitalización y todo lo demás. En prevención primaria de salud mental, el tema vuelve a ser nuevamente promover el intercambio abierto, genuino, emocional e íntimo entre los seres humanos, con confianza, con una disposición de ayudarnos. Por eso nuevamente soy tan enfático contra la corrupción, porque eso violenta demasiado la capacidad de una sociedad para funcionar en forma armónica. Así que apuntamos a cómo promover valores de apertura, de tolerancia, de ética, para funcionar en forma conjunta. Eso es prevención primaria. Para los que piensan que pues, sepan que estamos hablando de una cosa que no es menor, hay más muertes en el mundo por suicidios que por homicidios, ¿no? Para que vean el tamaño y la dimensión del problema del que estamos hablando. O sea, en Panamá hay un suicidio consumado cada 3 días y 6 intentos por día. Perdón, Rogelio. Unas estadísticas muy duras, ¿eh? Sí. Sí, no, y con la pandemia, por supuesto, se han
incrementado las cifras. No, y eso, Rogelio, por ejemplo, Evidentemente. no sé qué impacto puede tener, y ahora que hablamos de la pandemia puntualmente, en muchos jóvenes y adolescentes todo este tiempo que han tenido que quedarse en la casa. O sea, independientemente que puedan estar en una clase no presencial, pero esa interacción por tanto tiempo los está afectando, Rogelio. Totalmente. Eso también es un tema súper relevante. Desafortunadamente nuestros jóvenes creen que porque están en redes sociales están conectados, y eso no es cierto. La interacción tridimensional, por llamarlo de esa forma, persona frente a persona, es demasiado más enriquecedor y relevante para el cerebro que el mundo tan superficial de las redes sociales, en donde los comentarios son cortos, hay like o no like. Toda la cantidad de información que se transmite cuando estamos en persona se pierde a través de estas redes sociales. Así que están siendo afectados y su mundo es muy simple. Por eso mencionaba al inicio que respecto a la pasividad, las generaciones jóvenes son vulnerables a esto, justamente a ser pasivos, porque a veces no descifran lo que tienen enfrente por este problema de estar en redes sociales, y la pandemia con su confinamiento lo ha empeorado todo. Definitivamente es así. Los hace más indiferentes, menos maduros para poder descifrar qué estamos viviendo. Ese error que acabas de plantear, Rogelio, sobre las redes sociales y cómo tratan de suplantar la interacción física también me parece muy importante, dadas las características actuales de una generación que, además de haber padecido la pandemia, haberse visto cortada esa interacción física y social dentro de las escuelas, y ahora volcarse a unas redes sociales que no, la verdad, o sea, la gente habla de las redes sociales como si existieran, pero es un mundo virtual, y lo que pone la gente ahí no necesariamente es cierto, es lo que la gente quiere que se vea acerca de su vida. Entonces, eso puede estar enredándole la cabeza a cualquier muchacho, que ahora quizá prefiere estar en las redes sociales y no salir a un centro comercial o ir al cine e interactuar con gente real, no con la mentira que hay detrás de las redes sociales. Totalmente cierto. Es un mundo virtual, muy manipulado, muy corto, ficticio, superficial. O sea, obviamente no es todo, ¿no? Claro que lo que también se pone en redes, algunas cosas son verdad, pero hacer el discernimiento es muchísimo más complicado. De hecho, las capacidades de estas personas que están mucho más envueltas en la pantalla, en las redes, en los teléfonos inteligentes, están disminuidas. Los estudios acá son también más tristes al respecto, en donde hasta el coeficiente intelectual ha disminuido de los niños que desde más temprano han estado expuestos a estas cosas, y cuando se exponen al mundo social, por supuesto que les atemoriza porque no tienen idea cómo descifrarlo. ¿Quién me dice la verdad? ¿Quién no me dice la verdad? ¿En quién confío? ¿En quién sí confío? Es mucho más difícil. De hecho, inclusive hasta para cosas como el humor. No sé si ustedes se recuerdan de nuestras épocas quizás en donde decíamos chistes. Y eso requería una gran capacidad por parte del que lo dice, hacer toda una proyección y una mímica para que el otro en poquitos segundos se ría, y la sagacidad de la audiencia en captar el doble mensaje o algo así. Eso se pierde hoy en día también, a punta de que solamente los chistes hoy en día son puros memes. Sí. Ya ese arte, o sea, que tanto lo bueno del chiste como estar pendientes de a quién confío y en quién no confío, todas esas capacidades van disminuyendo por las redes sociales porque no es un mundo real. Oye, gracias, Rogelio, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muchas gracias, Rogelio. Gracias. Tenemos una pausa y otros temas aquí en Cuarto Poder en breve. Realmente Rogelio Moreno tiene una capacidad de poder simplificar temas complejos y le agrega la perspectiva científica al tema complejo, y eso es lo que a mí me parece fantástico de Rogelio, y le agradecemos mucho participar aquí en Cuarto Poder porque tiene esa capacidad y muy poca gente la tiene. Así es, definitivamente, y ayuda a comprender esos temas que son realmente sumamente complejos, incluso para los profesionales de la medicina y de la psiquiatría, ¿no? Él tiene una particularidad, y él es psiquiatra y además es terapeuta. Eso no se ve mucho. Tienes psicólogos que son terapeutas y psiquiatras que son psiquiatras. Entonces, él mezcla estas dos corrientes. Está la corriente estadounidense y está la corriente europea. Y él sigue la europea, que es mucho más
terapia que medicamentos, a diferencia de la estadounidense, que es más medicamentos que terapia. Él sigue la tendencia europea y hace mucho más terapias que medicamentos. Oye, a propósito del tema del regreso a clase, mañana vamos a ¿Qué tener regreso a clase? Del regreso a clase. Es que el regreso, o sea, las clases, va a haber que regresar a clases. Ah, sí, algún ¿no? día. Ya está fijada la fecha. Entonces mañana vamos a tener, muy probablemente, están por confirmarme un vocero de la Agrupación por la Excelencia Educativa, que están promoviendo el regreso gradual, voluntario y paulatino a clases presenciales. Como un método casualmente de romper con ese aislamiento que causa una disociación en el proceso de formación, no solamente de educación formal en los niños y niñas, sino en la interacción física con sus compañeros, que es algo esencial del ser humano, es básico. O sea, no podemos reemplazar la interacción personal con la interacción por redes sociales o por tecnología virtual, porque no es lo mismo. No, y eso está llevando a otros efectos. Mira, hay un estudio de Stanford que de hace un par de años que comprobó que la mayoría de los jóvenes son incapaces de reconocer si una noticia es real o falsa. O sea, no lo pueden reconocer, porque mucha gente ya está suplantando la virtualidad con la realidad. Y esto es antes de la pandemia. O sea, imagínate ahora con la pandemia, una generación completa que está viviendo solamente de interacción virtual. Por eso es que ha proliferado. Y se sienten acompañados así. Ha proliferado el o mal acompañado, diría yo. Sí. Se sienten acompañados, que esté mal o bien, pero es la única compañía que tienen. Por eso es tan difícil decir castigo a mi hijo quitándole las redes sociales, quitándole su interacción con las pantallas, porque al final es la única que están teniendo. Es verdad. Es yo bien coincido difícil. Contigo. Por eso los psicólogos hablan mucho más de límites que de sanciones, porque es como la manera de voltearlo. Es que es lo mismo que se hacía en la vida real. O sea, a ti te castigaban diciendo no puedes salir al parque, o te limito tu salida al parque 2 horas. Claro. ¿no? Ahora me imagino que es ahora, la salida al mall, qué sé yo. Pero nosotros vemos lo que habla de los límites, porque la supresión nunca es beneficiosa. La virtualidad sobre la base de las redes sociales conocidas, es decir, Instagram, Facebook, Twitter, whatever. Pero están las que quizás los de nuestra generación desconocemos, y es en función de los videojuegos. Los videojuegos como tal son una red social enorme, inmensa. Global. Muchos de los jóvenes interactúan más allí y con gente que ni siquiera ha visto en su vida físicamente, porque no es su compañero, es una persona que vive en Japón. Un retador. Exactamente. Externo. Así es. Y establecen conversaciones. Es más, hay conciertos ahora en todo este ambiente y este mundo de las redes sociales. Oye, y a propósito de lo que planteabas del estudio, de que no distinguen entre la verdad y el fake news. Por eso es que en pandemia han crecido las agrupaciones de estas personas que algunos conocen como los terraplanistas. Sí, los terraplanistas. ¿No? Y es increíble, gente que uno conoce y que considera uno que es persona estudiada, educada. No. Ya están en ese nivel. Se niegan a la ciencia. O el movimiento contra las vacunas, que por cierto, después de haber ayer la cantidad de gente que se vacunó de forma voluntaria en la AstraZeneca, en Panamá ese movimiento es muy pequeño. Sí, hay un titular hoy de la muy prensa. Pequeño. Hay un titular hoy de la prensa que dice ganó la ciencia. Ganó la ciencia. Por ahora. Porque vamos a ver, van a llegar más vacunas de AstraZeneca, ¿no? Y van a llenar las rusas y va a venir la China. Al final vacunas. Y ya se comprometieron 2 millones más de las de Pfizer. Exacto. Entonces, aquí va a haber vacunas para todo el mundo, sin duda miren alguna. Que aquí el presidencia puso un post en Instagram que dice que el Consejo de Gabinete autorizó al ministro Paco Sucre para suscribir una enmienda al contrato de fabricación y suministro con Pfizer para la adquisición adicional de 2 millones de dosis adicionales. De dosis adicionales, sí, eso Por es eso importante. ya creo que estaríamos doblando la cantidad de Pero panameños, espérate, ¿no? Hay un pequeño detalle. Autorizaron al ministro de la Presidencia a llevar a efecto una convocatoria pública para el nombramiento de 2 magistrados de la Corte Suprema y sus respectivos suplentes. Eso es lo que viene.
O sea que los van a nombrar Carrizo. Pero no es el pacto de Estado por la Justicia. Él lo aclaró esta mañana. Él es el secretario, sí. Sí, pero él lo aclaró esta mañana. Es el pacto de Estado por la Justicia. Sí, él sí. es el secretario por ser ministro de la presidencia. Ay, Dios mío. A él le preguntaron eso esta mañana cuando Eso estaba vacunándose. me preocupa un poquito, ¿no? No, No, él porque dijo el pacto, que es el pacto de Estado por la Justicia. En el pacto de Más Estado una por la convocatoria. Justicia hay una participación incluso ciudadana. Y hay instituciones de control. Ahí está el Procurador General, está el Defensor del Pueblo. El Procurador de la Administración. El Procurador de la Administración, que es el coordinador, el Colegio de Abogados. Es más, hoy hay una reunión. participación amplia. Y eso surgió a raíz de la designación de magistrados originalmente en la época del presidente Martín Torrijos. No sé si recuerdan. Sí, claro. Que él prácticamente delegó su facultad de designarlos en el Pacto de Estado por la Justicia y dijo, lo que ustedes escojan son los que yo designo. Hoy el Procurador de la Administración está convocando al pacto casualmente en una reunión virtual para ver lo del tema de la comisión evaluadora de los dos nuevos magistrados. Mira que teníamos rato no oír del procurador de la administración. Apareció. Apareció. Ya terminamos, Mr. Guido. Bueno, gracias. Flor, ¿nos autoriza a despedirnos del programa? Espérate un momento. Es la que manda aquí. Déjame consultar aquí en la directiva. Aparte que usted Adelante. es insustituible. Decía que necesitaba suplentes. Ella es insustituible. Oye, pero si todos los diputados, y todo mundo aquí tiene suplente, ¿por qué nosotros no? No. De Y acuerdo. más con plata pública. Nos De despedimos en Jueves de Refrendo. Aprobado. Y de Yaris. Jueves de refrendo. Aprobado. Aprobado. Ya viene. Conéctate con la estrella. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.